Dicen que en la última noche antes del eclipse el templo respiró. Un murmullo, más antiguo que los hombres, recorrió las piedras y las antorchas, temblaron como si reconocieran una presencia. Nadie debió pronunciar aquel canto. Nadie debió despertar lo que dormía bajo el altar solar. ¿Qué pasa cuando el silencio contesta con una voz que no es la tuya? ¿Y si esa voz conoce tus secretos más oscuros? El gran sacerdote había prometido guardar la puerta entre los mundos, pero en su corazón ardía la duda. ¿Y si los dioses habían olvidado su propio juramento? Esa noche el eco respondió, y desde las sombras del templo, algo lo llamó por su nombre. Una última vez. El amanecer nunca llegó del todo. Las sombras del templo parecían haber absorbido la luz, como si el sol se negara a mirar lo ocurrido. Ixchel buscó al gran sacerdote en cada rincón del santuario, pero solo encontró su máscara de obsidiana, aún tibia al tacto. Chactún juró haber escuchado su voz, susurrando su nombre desde las paredes. Los pobladores creyeron que era un presagio divino, pero ella sintió el miedo antiguo, el mismo que los ancianos no nombraban desde hacía generaciones. Algo había cruzado la frontera, y no era humano. El consejo exigió silencio. Nadie debía hablar del sacerdote. Sin embargo, las noches se llenaron de cantos sin cuerpo, voces que repetían las oraciones que solo él conocía. Y Ixchel comenzó a escribir los símbolos que oía en sueños. Cada línea parecía moverse por sí sola, como si tuviera vida. Chactún, incapaz de dormir, comenzó a ver sombras caminando detrás de las columnas, sombras que respiraban. La selva entera escuchaba. Esa noche, el eco volvió. No hablaba con ira ni con dolor, sino con una calma que helaba la sangre. Ixchel lo escuchó repetir el juramento del sacerdote, palabra por palabra, pero con una voz más grave, más profunda, como si hablara desde debajo del suelo. Al pronunciar su nombre, una corriente de aire apagó todas las antorchas. El templo respiró otra vez. Al amanecer, la aldea vio las puertas del templo cerradas por completo. Nadie recordaba haberlas construido así. Solo una grieta dejaba escapar un sonido leve, como un suspiro. Ixchel, con los ojos hundidos de miedo y fe, comprendió que el sacerdote no había desaparecido, solo había cruzado. Y lo que quedaba aquí ya no era su voz, era su sombra. Durante 3 lunas, el templo permaneció sellado. Nadie se atrevía a acercarse excepto Ixchel, guiada por sueños que olían a humo y agua estancada. En ellos, una voz la llamaba desde debajo del altar, pidiéndole que lo liberara. Chactún intentó detenerla, pero su mirada se llenó de algo que no era locura, sino destino. Las piedras del templo comenzaron a llorar humedad, y los códices se abrían solos al amanecer. «Hay una puerta que nunca debió existir», susurró ella. Y él la cruzó. Frente al altar solar, Ixchel deslizó sus dedos por los símbolos prohibidos. La piedra respondió con un leve temblor, como si respirara bajo su toque. Los cantos lejanos comenzaron a escucharse otra vez, pero ahora eran diferentes. Una mezcla de súplica y advertencia. «No lo invoques», murmuró Chactún. Pero ya era tarde. La losa central se movió con un gemido antiguo, revelando una escalera cubierta de polvo y sangre seca. Descendieron en silencio, escuchando solo el goteo constante del agua. Las paredes estaban cubiertas de figuras que parecían moverse con el reflejo de las antorchas. Hombres sin rostro, dioses con cuerpos de serpiente, ojos que los seguían al pasar. Cada paso hacia abajo se sentía como un latido del corazón del templo. En el fondo, una puerta tallada con obsidiana aguardaba, sellada con el nombre del gran sacerdote. Al llegar a la cámara, encontraron restos de ofrendas.
calaveras pintadas, plumas petrificadas y una máscara idéntica a la del sacerdote, pero invertida. En el centro, un círculo de obsidiana parecía latir. Ixchel sintió una corriente fría subirle por los brazos, como si algo despertara en su interior. Él intentó sellarlo, pero falló, murmuró. Chak-Tun retrocedió, comprendiendo que la puerta no encerraba al sacerdote. Lo protegía del otro lado. El eco volvió, más nítido, más humano. Ixchel dijo, y su voz tenía la textura del viento sobre la piedra. Ella tembló, porque reconoció en ese tono la tristeza del gran sacerdote, pero también algo más profundo, la presencia de lo que lo devoró. De pronto, el círculo de obsidiana se rompió, liberando un aliento antiguo, pesado y caliente. Chak-Tun gritó su nombre, pero la oscuridad ya la había tocado. La selva amaneció en silencio. Ni los pájaros ni el viento se atrevieron a cantar. Desde el templo, una voz comenzó a recitar las plegarias antiguas, idénticas a las del gran sacerdote. Pero había algo distinto, un ritmo roto, un tono que no pertenecía a este mundo. Los aldeanos se arrodillaron, creyendo escuchar el regreso del guía. Ixchel, con el rostro marcado por el miedo, comprendió la verdad. El eco no era un espíritu, era la sombra que había cruzado de regreso. Y esa sombra ahora sabía su nombre. El eco empezó a repetir los nombres de los muertos. Cada palabra era un golpe seco contra las paredes del templo, como si una mano invisible escribiera con fuego. Chak-Tun corrió hacia la cámara sagrada, jurando destruir aquello que imitaba al sacerdote. Pero cuanto más se acercaba, más pesaba el aire. El eco pronunció su nombre, y él sintió su propia voz responder desde dentro del pecho, como si otra garganta hablara con él. El templo se transformó en un espejo de sombras. Cada muro reflejaba un rostro distinto del sacerdote. Cada reflejo murmuraba en lenguas imposibles. Ixchel cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero la voz estaba dentro de su cabeza, dulce y triste. No era mi intención, pero lo abrí. Entonces lo vio. Una grieta luminosa en el aire, latiendo como un corazón. Del otro lado, algo se movía. De la grieta emergió una sombra líquida que tomó la forma del sacerdote, pero su cuerpo era humo y piedra fundida. Habló con voz de trueno y lamento. Me prometieron la eternidad, pero solo me dieron silencio. Ixchel lloró. Chak-Tun intentó atacarlo, pero su lanza se desintegró antes de tocar. El espíritu extendió una mano hacia ella, y por un instante el templo volvió a latir con vida. Cuando el resplandor cesó, el eco ya no estaba. En su lugar, una marca ardiente apareció sobre la frente de Ixchel, idéntica a la del gran sacerdote. Chak-Tun cayó de rodillas, comprendiendo que el espíritu había elegido un nuevo cuerpo para permanecer. Afuera, los aldeanos comenzaron a cantar otra vez, guiados por una voz familiar. Pero no era humana. Y desde el templo, la sombra sonrió. La luna ascendió sobre la selva con un color que nunca había tenido. Un rojo profundo, espeso, como sangre en movimiento. El templo comenzó a vibrar con un ritmo ancestral. Ixchel, marcada por el fuego del sacerdote, caminó hasta el altar sin decir palabra. Los pobladores, hipnotizados, siguieron sus pasos, creyendo que veían a la elegida de los dioses. Chak-Tun la miraba desde las sombras, sabiendo que no era la fe quien la guiaba, sino la voluntad del que había regresado. En el cielo, las nubes formaban el rostro de Jack-Skin, observando su templo renacer. El aire se volvió pesado, cargado de polvo y ceniza. Las antorchas ardían con un fuego azul, y el altar comenzó a exudar un brillo líquido.
Nexshel extendió las manos sobre el símbolo sellado y un murmullo emergió desde las piedras. Era la voz de Jack Skinn, guiándola, recordándole el rito prohibido. Para cerrar el paso, el alma debe dividirse, decía. Chak-Tun subió los escalones, gritando su nombre, pero el eco respondió por ella. Cuando Chak-Tun alcanzó la cima, el suelo tembló. La grieta volvió a abrirse, y de ella surgieron miles de pequeñas luces flotantes, como almas perdidas. Cada una susurraba fragmentos de oraciones olvidadas. Ixchel las observó con lágrimas en los ojos. Eran los fieles del templo, atrapados entre los mundos. Ellos no se fueron. Él los mantiene aquí, murmuró. Entonces la sangre comenzó a gotear desde el cielo. El espíritu habló a través de ella. Su voz era doble, mitad humana, mitad piedra. El templo debe ser purificado con lo que soy y lo que seré. Chak-Tun entendió demasiado tarde. Ella se preparaba para ofrecer su vida. Intentó detenerla, pero una fuerza invisible lo arrojó lejos. Ixchel clavó su mano en el altar, dejando que su sangre se mezclara con la grieta. El resplandor iluminó la selva como un segundo amanecer. El rugido final del templo estremeció la tierra. La grieta se cerró con un estruendo de 1000 tormentas, y el resplandor se extinguió. Chak-Tun abrió los ojos entre el polvo y vio el altar vacío. Solo la marca ardiente en la piedra recordaba el sacrificio de Ixchel. En el cielo, la luna volvió a su color pálido, pero en lo más profundo del templo, una respiración lenta seguía viva, y bajo ella, un murmullo antiguo prometía volver con el amanecer. El templo permaneció en silencio durante 7 noches. Nadie osó subir sus escaleras, pero los aldeanos juraban ver una luz que ardía bajo las piedras, como si un corazón siguiera latiendo. Chak-Tun regresó cada amanecer, arrodillándose frente al altar, esperando escuchar la voz de Ixchel. Al 8º día, el eco habló, pero no era ella, ni el sacerdote. Era algo más antiguo, una voz compuesta de muchas, entre ellas la de Jack Skinn, que susurró: «Él me engañó. No ofrendó su alma, la dividió». Las paredes comenzaron a revelar nuevas inscripciones. Bajo la capa de ceniza, Chak-Tun descubrió lo impensable: fragmentos del alma del sacerdote, sellados en 3 ofrendas distintas. Cada una representaba un pecado, orgullo, deseo y miedo. Para completar el sello, debía reunirlas y devolverlas al fuego, pero el fuego ya tenía dueño. Una figura femenina, envuelta en humo y ceniza, apareció entre las columnas. Era Ixchel, o lo que quedaba de ella. La voz dentro de Ixchel habló con el tono del sacerdote: «Dividí mi alma para mantenerlos con vida, pero olvidé cerrar el camino». Chak-Tun retrocedió, comprendiendo que el eco no era maldad, sino lo que quedó atrapado de su sacrificio. Sin embargo, cada palabra hacía temblar la tierra y la grieta volvía a abrirse. «Debes terminar lo que comencé», dijo ella, extendiendo una ofrenda, el corazón de obsidiana, aún caliente. El fuego sagrado despertó con un rugido. Chak-Tun arrojó la primera ofrenda y un resplandor dorado llenó el templo. Los muros temblaron y las sombras de los fieles comenzaron a disolverse, liberadas al fin. Ixchel gritó de dolor, su cuerpo iluminado desde adentro. «Cada fragmento vuelve a su dueño», susurró Jack Skinn desde el vacío, «pero el precio es uno solo». Cuando el último resplandor se extinguió, el templo volvió a respirar, lento y profundo. En el altar solo quedaba la máscara del sacerdote,
partida en dos. Chak Tun cayó de rodillas, comprendiendo que el alma de Jack King había sido reunida, pero el cuerpo que lo contenía había cambiado. De entre la luz emergió Ixchel, viva. Pero con la mirada del sacerdote, el sacrificio no termina, dijo con voz doble. Aún falta cerrar la puerta. La selva cayó. Ni los animales ni el viento se atrevieron a moverse. Desde el corazón del templo, una nueva voz comenzó a entonarse. Era la unión de dos almas, el eco de Ixchel y Jack King hablando como uno. El ciclo no termina, solo cambia de cuerpo. Resonó entre los muros. Chak Tun alzó la mirada, viendo cómo la luz se transformaba en un resplandor blanco que devoraba la oscuridad. Comprendió entonces que el sacerdote había vuelto. Pero no como hombre. El templo comenzó a moverse como si despertara. Las piedras se recolocaban con un estruendo profundo, revelando pasajes que nadie había visto. Chak Tun ascendió lentamente, guiado por una fuerza invisible. Cuando llegó al altar, vio a Ixchel rodeada de fuego blanco. El retorno ha comenzado, dijo ella con una voz que no era suya. Las llamas formaban el rostro de Jack King, sonriendo con tristeza. La voz del sacerdote, ahora dentro de ella, habló con calma. No puedo permanecer. La grieta debe cerrarse con lo que queda de mí. Ixchel bajó la mirada, comprendiendo que su cuerpo era ahora el sello. Chak Tun se acercó, con la lanza ceremonial en sus manos. Hazlo, dijo ella, sonriendo con los labios del sacerdote. Que la tierra me guarde y el sol me borre. Una lágrima cayó sobre la piedra y el templo comenzó a rugir. El golpe fue silencioso. La lanza penetró el corazón de Ixchel y una onda de energía recorrió el templo, derrumbando columnas y apagando el fuego. Chak Tun gritó su nombre, pero su voz se perdió en la explosión de luz. Cuando el resplandor se disipó, ella ya no estaba. Solo el aire olía a copal y lluvia. En el suelo, la lanza ardía sola, rodeada por un círculo perfecto de piedra fundida. El amanecer llegó cubierto de silencio. La pirámide, partida en dos, dejaba escapar un resplandor dorado que ascendía hacia el cielo. Chak Tun, herido y cubierto de ceniza, miró al horizonte. El ciclo termina, susurró, pero en el eco de su voz aún vibraba otra. Una voz suave, femenina y antigua. En su sombra, la marca de Ixchel brilló un instante antes de desvanecerse, y con ella, el último suspiro del sacerdote. La selva volvió a respirar. Entre las ruinas del templo, el viento llevaba consigo un canto antiguo, el mismo que el gran sacerdote había entonado siglos atrás. Pero esta vez no hablaba de sacrificios ni de dioses hambrientos. Era una despedida. Chak Tun abrió los ojos, tendido entre la ceniza y las raíces. A su alrededor, la tierra florecía de nuevo. En el aire flotaba una voz, la de Ixchel, suave como el agua del cenote. El sol nos ha perdonado. Y por primera vez, el templo pareció dormir en paz. Durante generaciones nadie volvió a levantar piedra sobre piedra. Los aldeanos contaban que, en las noches de luna llena, una voz femenina recitaba oraciones desde el fondo del cenote. Era la voz de Ixchel, guardiana del sello. Otros decían que el sacerdote aún caminaba entre los árboles, cuidando el equilibrio entre los mundos. Pero el templo, cubierto de raíces,
seguía latiendo, y a veces, cuando el viento soplaba hacia el norte, se escuchaba un eco responder. Una noche el eco cambió. Ya no repitió las plegarias, sino un solo nombre: Chactún. El guerrero despertó de su sueño bajo la tierra, guiado por el llamado que había esperado toda su vida. Al llegar al templo, encontró el altar restaurado por la selva, cubierto de flores y fuego azul. «El ciclo no termina», murmuró, recordando la promesa. En el centro brillaba la lanza de jade intacta. Tomó la lanza y la sostuvo hacia el cielo. Un rayo descendió, partiéndola en dos. En ese instante, la grieta final se selló. El eco dejó de existir, y el aire se volvió claro como cristal. Chactún sonrió, comprendiendo que el sacrificio había sido completo. «Descansen», susurró. La tierra lo abrazó sin dolor, y así el último guardián del templo se convirtió en piedra, uniéndose para siempre a lo que juró proteger. Al amanecer, el templo desapareció bajo la tierra, tragado por raíces y tiempo. Solo un claro quedó, donde la luz del sol formaba un círculo perfecto. Los ancianos contaron que allí, si se escucha con el corazón, aún se oye la respiración del gran sacerdote, mezclada con la de su aprendiz. Dos almas unidas para mantener cerrada la puerta. Y cuando el primer rayo de sol toca la piedra, una voz susurra: «He regresado».